cancelen la fusión. Esas dos palabras golpearon el gran salón de baile con más fuerza que un disparo. Los candelabros de cristal brillaban en lo alto, mientras casi 300 de los inversionistas, políticos y familias de dinero más poderosas de Nueva York se quedaban paralizados en un silencio absoluto. Un multimillonario se puso de pie de un salto. Adrián, ese es un acuerdo de $4.000 millones. No hubo respuesta. Adrián de Luca permanecía completamente inmóvil. Sus ojos oscuros estaban clavados en una mujer que se encontraba cerca de la salida del salón. Emma Brooks. Ella sostenía contra su pecho un bolso de cuero sencillo, el mismo bolso que había empacado en silencio apenas una hora antes, porque ya había decidido desaparecer de su vida para siempre. Junto a Adrián, su tío se acercó. «Estás tirando el imperio a la basura». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. «Por favor, no hagas esto por mí». Solo entonces Adrián habló por fin. «No estoy arriesgando mi imperio por ella». El salón pareció respirar de nuevo. Entonces terminó la frase. «Lo estoy arriesgando porque ella es la única persona que nunca lo quiso». El silencio se tragó cada juicio susurrado. Nadie en ese salón lograba entender cómo la mujer a la que todos habían despreciado como la gorda que nadie quería, se había convertido en la única persona con el poder de cambiar el destino del hombre más temido de Nueva York. 5 días antes. 5 días antes, Emma Brooks se preocupaba por manchas de café, no por negociaciones de miles de millones de dólares. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 32 de Brooks Strategic Consulting, donde las paredes de cristal reflejaban el pálido amanecer de Manhattan. Emma pasó en silencio junto a sus compañeros, que ya estaban reunidos alrededor de la máquina de café. Nadie la saludó. No porque le tuvieran antipatía. Simplemente casi nunca notaban que había llegado. Emma se había acostumbrado a la invisibilidad. A sus 32 años, sabía exactamente cómo el mundo medía a las mujeres antes siquiera de que abrieran la boca. Demasiado gorda. Demasiado sencilla. Demasiado común. La gente siempre creía que esas 3 palabras lo decían todo sobre ella. Nunca se quedaban el tiempo suficiente para descubrir cómo funcionaba su mente. Emma ya no perdía energía tratando de impresionar a nadie. Simplemente resolvía problemas. Problemas imposibles. A las 9, su jefe entró corriendo a la sala de juntas cargando una pila de informes financieros. «Tenemos otra emergencia». Emma levantó la vista. ¿Qué pasó? Una fundación sin fines de lucro está por cerrar una inversión internacional enorme. Y algo se siente mal. Dejó caer los documentos sobre la mesa. Ya contrataron a 2 firmas de consultoría. Y ambas lo aprobaron. Emma sonrió con cortesía. Entonces, ¿por qué me llamas a mí? Porque eres la única persona que conozco que encuentra los problemas que todos los demás pasan por alto. Ella aceptó el archivo sin hacer más preguntas. Los cumplidos todavía la incomodaban. Gran parte de su carrera se había construido arreglando desastres mientras otra persona se llevaba el crédito público. Hacía tiempo había aprendido que el reconocimiento era temporal. La competencia, en cambio, era permanente. El expediente pertenecía a la Fundación de Luca. Emma nunca antes había oído hablar de ella. La fundación financiaba hospitales, becas y proyectos de renovación urbana por toda Nueva York. Su reputación filantrópica parecía impecable. Pasó las siguientes 4 horas leyendo contratos. Página tras página. Cláusula tras cláusula. Todo se veía perfecto. Y eso, de inmediato, le molestó. Nada que involucrara miles de millones de dólares era jamás perfecto. Se recostó en su silla, cerró los ojos y volvió a leerlo todo desde el principio. Despacio. Muy despacio. A la mitad de un acuerdo complementario, se detuvo. Una sola frase. 23 palabras escondidas entre 70 páginas. La mayoría de los lectores la habrían pasado por alto. Emma no una cláusula de contingencia transfería la responsabilidad legal por pasivos ambientales a la fundación, bajo condiciones específicas de reestructuración. Si se activaba, la organización benéfica heredaría cientos de millones en obligaciones ocultas. La inversión en sí no era el fraude.
El fraude estaba en el papeleo que la rodeaba. Alguien había enterrado una mina financiera justo donde solo un lector obsesivo llegaría a encontrarla. Emma resaltó la cláusula, verificó cada referencia cruzada, revisó cada enmienda 3 veces más, y luego envió su informe en silencio. Sin presentación dramática. Sin exigir reconocimiento. Solo una frase acompañaba el documento. Podrían necesitar asesoría legal para revisar la sección 18 antes de firmar mañana. Después volvió a trabajar con otro cliente. Para Emma, su día ya había terminado. Jamás imaginó que ese correo acababa de salvar a una de las familias más poderosas de Nueva York de una catástrofe. Al otro lado de Manhattan, la sala de juntas ejecutiva de DeLuca Holdings nunca había estado tan silenciosa. 8 abogados, 3 asesores financieros y 2 banqueros de inversión miraban fijamente el párrafo resaltado, proyectado en la enorme pantalla. Nadie habló durante casi un minuto. Finalmente, Adrián DeLuca rompió el silencio. ¿Quién encontró esto? El abogado principal se aclaró la garganta. Una consultora. ¿De qué firma? Brooks Strategic. ¿Y por qué ninguno de ustedes lo detectó? No hubo respuesta. Adrián no estaba enojado. Su voz tranquila siempre había sido más peligrosa que cualquier grito. Uno de los abogados finalmente admitió, porque ninguno de nosotros esperaba que alguien leyera cada enmienda complementaria. Adrián siguió estudiando la cláusula resaltada. No era simplemente correcta. Era elegante. Quien la había descubierto no estaba buscando fraude. Estaba buscando la verdad. Había una diferencia. Cerró el archivo. Invítenla. Los ejecutivos intercambiaron miradas confundidas. ¿Para qué? Quiero agradecerle. ¿Podemos enviarle flores? No. ¿Un bono? No. Entonces, ¿qué? Adrián se puso de pie y miró hacia Manhattan. Quiero conocer a la persona que se marchó después de salvar cientos de millones de dólares. Su asesor principal dudó. La mayoría de los consultores ya estarían negociando un ascenso. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Adrián. ¿Exacto? Y ella no lo hizo. Por primera vez en años, el hombre más disciplinado de Nueva York se sintió curioso por alguien a quien nunca había conocido. Había construido un imperio entendiendo la ambición. Ahora quería entender a la mujer que parecía completamente indiferente a ella. No tenía idea de que la reunión que acababa de pedir lo obligaría, con el tiempo, a elegir entre todo lo que había construido y la única mujer que jamás pidió nada de eso. La invitación llegó a la mañana siguiente. Emma casi la borra. El nombre del remitente no significaba nada para ella. DeLuca Holdings, oficina ejecutiva. Supuso que era un error. Solo al abrir el correo entendió que el propio presidente pedía una reunión privada para hablar de su informe. Se quedó mirando la pantalla casi un minuto entero. Su jefe apareció junto a su escritorio con una sonrisa que rara vez le veía. Lo lograste. ¿Logré qué? Impresionaste a Adrián DeLuca. Emma frunció el ceño. ¿Qué? Su jefe parpadeó. ¿En serio no sabes quién es? Ella negó con la cabeza. Leo contratos, no revistas de sociedad. Él soltó una carcajada antes de darse cuenta de que ella no bromeaba. Emma, hay gente que pasa años tratando de conseguir 5 minutos con él. Ella simplemente respondió, solo señalé una cláusula. Su jefe sonrió. Y por eso exactamente quiere conocerte. DeLuca Holdings ocupaba los pisos más altos de una de las torres más reconocibles de Manhattan. Todo en el edificio transmitía autoridad silenciosa. Ni logotipos exagerados, ni lujo innecesario. Solo piedra pulida, luz cálida y gente que se movía con propósito disciplinado. Emma se descubrió de pronto mirando su propio reflejo en las puertas giratorias de vidrio. Llevaba el mismo traje sastre azul marino que tenía desde hacía 4 años. Zapatos cómodos, aretes sencillos, sin bolso de diseñador, sin reloj costoso. Casi da media vuelta. No porque le tuviera miedo a Adrián DeLuca, sino porque de pronto recordó cada ocasión en que había entrado a salones elegantes y sintió de inmediato que había entrado a la vida de alguien más. La recepcionista sonrió con calidez.
Señorita Brooks. Sí. El señor De Luca la está esperando. No hubo mirada curiosa. No hubo sorpresa disimulada por su apariencia. Solo profesionalismo. Eso calmó sus nervios más de lo que esperaba. La oficina ejecutiva dominaba casi todo el horizonte de Manhattan. Adrián estaba de pie junto a la ventana, leyendo un informe. Sin levantar la vista, dijo, «Gracias por venir». Su voz era calmada, medida, casi tranquila. Emma había imaginado a alguien más ruidoso, más intimidante. En cambio, el hombre frente a ella irradiaba algo mucho más inquietante, control absoluto. Cerró la carpeta y por fin la miró de frente. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Emma esperó la secuencia de siempre, la mirada rápida, la evaluación sutil, la decepción casi invisible que la gente solía intentar esconder cuando la conocía por primera vez. Nunca llegó. Adrián la miró directo a los ojos. No por encima de ellos, no alrededor de ellos, no a través de ellos. A ella. Como si la apariencia jamás hubiera entrado en la ecuación. Fue una experiencia tan poco familiar que Emma casi olvidó por qué estaba ahí. Encontraste algo que 12 abogados con experiencia pasaron por alto, dijo Adrián. Solo tuve más tiempo. No, él deslizó el contrato sobre la mesa. Tuviste una forma distinta de mirar. Emma se encogió de hombros con suavidad. Simplemente asumo que todo acuerdo perfecto esconde una frase imperfecta. Por primera vez esa mañana, Adrián sonrió. Pequeña, casi invisible, pero efectiva. Un sobre plateado descansaba sobre la mesa de juntas. Adrián lo empujó hacia ella. Un honorario de consultoría. Emma lo abrió. Dentro había una cifra mayor que su salario anual. Levantó la vista. Esto está mal. No lo está. Pasé una tarde revisando documentos. Evitaste pérdidas de más de 600 millones de dólares. Ya me pagó mi empresa. Esto es aparte. Emma cerró el sobre lentamente. No puedo aceptarlo. Uno de los asesores de Adrián, sentado en silencio en un rincón, habló por fin. La mayoría de los consultores pide más. Emma lo miró, genuinamente confundida. ¿Por qué? La sala quedó en silencio. Así funcionan los negocios, respondió el asesor. Emma sonrió con amabilidad. Mi trabajo era decir la verdad. Devolvió el sobre a la mesa. Si la verdad se vuelve máscara según quien la escuche, con el tiempo la gente deja de decirla. Nadie respondió. Adrián simplemente la observó. Años de negociaciones le habían enseñado a reconocer la humildad ensayada. Esto no era una actuación. Ella de verdad creía lo que acababa de decir. Eso la hacía extraordinariamente poco común. Cuando Emma se preparaba para irse, Adrián la detuvo. Tengo otra propuesta. Ella se giró. Nuestra división de inversiones está entrando en varias negociaciones complicadas en las próximas semanas. No soy banquera de inversión. Lo sé. No soy abogada. Lo sé. Y desde luego no estoy calificada para asesorar a una de las corporaciones más grandes de Nueva York. Adrián negó con la cabeza. No necesito otro experto, hizo una pausa. Necesito a alguien dispuesto a cuestionar a los expertos. Emma soltó una risa suave. Me imagino que a sus ejecutivos no les va a gustar. No tienen que gustarles. Ella dudó. La oferta sonaba imposible. Temporal. Interesante. ¿Peligrosa? Exactamente qué estaría haciendo. Sentarte en las reuniones. Solo sentarme. Y decirme lo que todos los demás no logran notar. Ella consideró la propuesta. Necesitaría la aprobación de mi firma. Ya hablé con ellos. Ella se sorprendió. Asumiste que diría que sí. No. Asumí que serían lo bastante inteligentes como para dejarte decidir a ti. Por razones que no podía explicar, Emma aceptó. 3 noches después, asistió a su primera cena familiar con los De Luca. La finca parecía menos una residencia privada y más un palacio europeo escondido dentro de Manhattan. El lujo lo cubría todo: balas,
música clásica, pinturas históricas, candelabros de cristal. Emma se recordó en silencio que estaba ahí para resolver problemas de negocios. Nada más. Un mayordomo la acompañó al comedor. La conversación se detuvo. No de forma dramática. Casi con cortesía. Solo lo suficiente para que todos notaran a la mujer desconocida que entraba junto a Adrián de Luca. Su tío la observó de pies a cabeza. Un primo levantó una ceja. Otro invitado susurró algo que provocó risas contenidas. Emma había visto esa mirada incontables veces. La mirada de la gente que cree que alguien se equivocó de salón. Entonces entró otra mujer. Victoria Romano. Elegante. Grácil. Impecablemente vestida. Cruzó el salón con una confianza sin esfuerzo antes de besar suavemente la mejilla de Adrián. Así que ella es tu famosa consultora. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Emma extendió la mano con cortesía. Emma Brooks. Victoria ignoró la mano por completo. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza. Esperaba a alguien. ¿Distinto? Emma sonrió. Estoy segura de que sí. La respuesta fue tan tranquila que varios invitados levantaron la vista de sus copas de vino. Victoria se recompuso al instante. Me alegra que te unas a nosotros. Emma le agradeció con sinceridad. No notó la trampa. Adrián sí. Su tío también. Victoria esperaba vergüenza. En cambio, Emma había respondido sin el más mínimo rastro de inseguridad. Fue el primer movimiento de un juego social que apenas comenzaba. Al otro lado de la mesa, Adrián observaba el intercambio en un silencio pensativo. Todos los demás miraban a Emma y veían a una intrusa. Él la miraba y veía algo completamente distinto, alguien que nunca luchaba por parecer importante, porque ya había aprendido la fuerza silenciosa de simplemente ser genuina. Y sin darse cuenta, esa fuerza silenciosa acababa de convertirla en la persona más interesante del salón. La cena comenzó con modales impecables. Las copas de cristal reflejaban la luz de las velas sobre la larga mesa de caoba, mientras la conversación se deslizaba sin esfuerzo entre política, filantropía y adquisiciones de miles de millones. Emma escuchaba más de lo que hablaba. Era más fácil así. La gente revelaba mucho más de sí misma cuando creía que nadie importante estaba prestando atención. Frente a ella, Victoria Romano sonrió con elegancia calculada. ¿Y bien, Emma? Toda conversación alrededor de la mesa se suavizó. La gente sentía instintivamente cuando alguien como Victoria estaba a punto de tomar el control. Escuché que te especializas en manejo de crisis. Emma asintió. Así es. Qué fascinante, Victoria levantó su copa de vino. Siempre me he preguntado qué atrae a alguien hacia una carrera dedicada a limpiar los desastres de otras personas. Emma respondió sin dudar. Supongo que lo mismo que atrae a otras personas hacia crear cosas hermosas. Victoria parpadeó. Emma continuó con una sonrisa suave. Ambas cosas requieren creer que las situaciones pueden ser mejores de lo que son. Algunos invitados intercambiaron miradas discretas. No era la respuesta defensiva que esperaban. Llegaron los entrantes. La conversación se reanudó. O al menos eso parecía. Emma notó susurros que viajaban de un extremo de la mesa al otro. Una mirada. Una sonrisa. Alguien revisando su vestido. Alguien más fingiendo no hacerlo. Había vivido suficientes cenas como para reconocer el juicio silencioso. Años atrás, eso le habría arruinado la noche. Ahora, simplemente la cansaba. Cuando llegaron los menús de postre, Victoria atacó de nuevo. Espero que nuestro chef haya preparado algo adecuado. Emma levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Victoria rió suavemente. Nada ofensivo. Bajó la voz lo justo para que los invitados cercanos alcanzaran a oír. Solo asumí que alguien con un entusiasmo tan grande por la comida podría tener preferencias particulares. El chiste flotó por el salón. Varios bajaron la mirada. Otros sonrieron con incomodidad. Nadie lo cuestionó. Emma sintió el ardor familiar. No porque el comentario fuera original.
Porque no lo era. Llevaba escuchando variaciones de esa broma desde la secundaria. Por un breve segundo, el viejo instinto regresó, disculparse, desaparecer, fingir que no dolía. En cambio, dobló su servilleta con calma. Mi abuela solía decir algo interesante. Victoria ladeó la cabeza. Ah, sí. Decía que la gente que pasa la cena estudiando el plato ajeno, casi siempre no ve lo que tiene en el suyo. Silencio. Un hombre al final de la mesa se rió por accidente. Después tosió de inmediato en su servilleta. Incluso el tío de Adrián luchó por contener una sonrisa. El rostro de Victoria se mantuvo perfectamente compuesto. Pero algo había cambiado. El salón esperaba que Emma se avergonzara. En cambio, ella había protegido su dignidad sin atacarla de nadie más. Adrián no se perdió un solo segundo. Después de la cena, los invitados se reunieron en la biblioteca de la finca mientras servían el café. Adrián se acercó a Emma junto a los libreros. ¿Te manejaste bien? Ella se encogió de hombros. Tengo práctica. Me lo imagino. Emma sonrió apenas. La gente cree que comentarios como ese son sobre el peso. No lo son. Son sobre permiso. Adrián frunció el ceño levemente. Permiso. Están esperando ver si estoy de acuerdo con ellos, envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Si me río, se sienten cómodos. Si me enojo, se sienten justificados. Entonces, ¿qué haces? Los decepciono a todos. Él pareció divertido. ¿Cómo? Me niego a odiarme a mí misma en su nombre. Durante varios segundos, Adrián no dijo nada. Había negociado con presidentes, magnates corporativos, líderes sindicales, ministros extranjeros. Y sin embargo, esta mujer tranquila acababa de explicar la fortaleza emocional con más claridad que nadie que hubiera conocido. La mañana siguiente trajo la primera negociación oficial. Representantes de 3 firmas de inversión se reunieron alrededor de la mesa de juntas. Emma se sentó cerca del final, exactamente donde prefería. Invisible. Escuchando. La discusión giraba en torno a la adquisición de una empresa tecnológica en apuros, dueña de un valioso software de logística. Cada proyección se veía prometedora. Ingresos, crecimiento, expansión. Todos estaban de acuerdo. Todos excepto Emma. Ella iba pasando páginas lentamente, una tras otra. Adrián lo notó. ¿Encontraste algo? 20 ejecutivos se giraron hacia ella. Emma dudó. Podría estar equivocada. Dilo de todos modos. Inhaló con cuidado. La adquisición en sí no es el problema. Un inversionista sonrió con cortesía. Entonces, ¿cuál es? Las suposiciones. Miradas confundidas se extendieron por la sala. Emma señaló el modelo financiero. Cada proyección asume que el costo del combustible se mantendrá estable durante 5 años. Sí. ¿Y si no lo hace? Otro ejecutivo respondió con seguridad, siempre se normalizan. Emma negó con la cabeza. La historia no respalda eso. Tomó un marcador y comenzó a escribir números en el pizarrón de vidrio. Si los costos de transporte suben apenas un 12%, ajustó una variable. La ganancia proyectada de la empresa desaparece. Otro ajuste. Y para el tercer año, terminó el cálculo, están financiando la expansión con deuda en lugar de ganancias. La sala quedó en silencio. El director financiero revisó sus cuentas. Después las revisó de nuevo. Finalmente miró hacia Adrián. Tiene razón. Otro ejecutivo abrió su laptop. En minutos, todos los analistas habían llegado a la misma conclusión. El trato no era imposible. Simplemente necesitaba condiciones completamente distintas. La adquisición que minutos antes parecía impecable había estado a punto de convertirse en otro error catastrófico. Un inversionista se recostó en su silla, incrédulo. ¿Cómo se le escapó eso a todo el mundo? Emma respondió con honestidad. Ustedes intentaban demostrar que la inversión funcionaría. Sonrió con suavidad. Yo intentaba descubrir cómo podía fallar. Nadie habló.
Por segunda vez en menos de una semana, había salvado cientos de millones de dólares sin levantar la voz. Sin exigir atención, simplemente haciendo la pregunta que nadie más quería hacer. Al terminar la reunión, el tío de Adrián lo interceptó fuera de la sala de juntas. Confías en ella demasiado rápido. Confío en los resultados. Sigue siendo una extraña. Adrián se abotonó el saco. Tú también lo fuiste una vez. La familia importa. El criterio también. Su tío bajó la voz. ¿Sabes lo que dice la gente? Lo sé. Creen que te estás distrayendo. Adrián miró a través del cristal. Emma ayudaba a una asistente a recoger documentos dispersos, ya que todos los demás se habían ido. Sin cámaras, sin público, sin ningún beneficio para ella. Solo amabilidad, ofrecida sin esperar nada a cambio. La vio agradecer a la joven asistente como si estuviera hablando con la presidenta de la empresa. Sin actuación, sin cálculo. Solo respeto. Su tío siguió su mirada. No entiendo qué es lo que ves. Es porque estás mirando donde todos miran. ¿Y tú dónde miras? En el único lugar que importa. Su tío frunció el ceño. El carácter. Por primera vez en muchos años, Adrián se dio cuenta de que había empezado a esperar con ansias cada reunión que incluyera a Emma Brooks. No porque resolviera problemas imposibles, sino porque en salones llenos de gente compitiendo por parecer extraordinaria, ella nunca dejaba de ser ella misma. Y en algún lugar de la ciudad, Victoria Romano ya preparaba una trampa mucho más peligrosa. Una que no pondría a prueba la inteligencia de Emma. Pondría a prueba si la élite de Nueva York alguna vez permitiría que una mujer como ella realmente perteneciera. 3 días antes de la votación de la fusión, la Fundación de Luca organizó su gala legado anual. Para la élite de Nueva York no era solo otro evento benéfico. Era donde se formaban alianzas en silencio, donde las fortunas cambiaban de manos detrás de conversaciones educadas, donde las reputaciones se construían o se destruían en una sola noche. Emma casi rechazó la invitación. Soy consultora, le dijo a Adrián esa tarde. No pertenezco a una gala. Perteneces a donde te lleve tu trabajo. Ella sonrió con incomodidad. Esos no siempre son el mismo lugar. Adrián sostuvo su mirada. Deberían serlo. A las 7, el salón de baile brillaba bajo miles de luces de cristal. Las mujeres llegaban en vestidos de alta costura que valían más que un auto de lujo. Los hombres intercambiaban apretones de manos de miles de millones mientras hablaban de los mercados con la misma ligereza que del clima del día siguiente. Emma bajó del ascensor con un vestido de noche verde esmeralda. No era de diseñador. Lo había rentado después de dejarse convencer, a regañadientes, por una asistente de Luca Holdings de que necesitaba un atuendo formal. El vestido le quedaba precioso. Por primera vez en años, Emma se miró al espejo sin buscar de inmediato algún defecto. Tal vez, solo tal vez, se veía elegante. Esa frágil confianza duró menos de 30 segundos. Al entrar al salón, la conversación se apagó. Varias mujeres sonrieron con cortesía. Algunos hombres apartaron la mirada demasiado rápido. Emma conocía el patrón. No la miraban porque se viera mal. La miraban porque no encajaba en la imagen que esperaban junto a la organización de Adrián de Luca. Respiró hondo en silencio y siguió caminando de todos modos. Al otro lado del salón, Victoria Romano la notó de inmediato. Por un instante, la sorpresa cruzó su rostro. Emma se veía mucho más elegante de lo esperado. Hasta hermosa. Victoria se recompuso antes de que nadie más lo notara. La belleza siempre podía ser desafiada. La confianza siempre podía romperse. Solo necesitaba paciencia. Se giró hacia la coordinadora del evento y le susurró varias instrucciones. La mujer dudó. Victoria sonrió. Será solo un pequeño malentendido. La velada transcurrió sin contratiempos. Emma pasó la mayor parte del tiempo hablando con becarios, directores de hospitales y voluntarios de organizaciones sin fines de lucro, en lugar de con donantes adinerados. Hacía preguntas, recordaba nombres, escuchaba mucho más de lo que hablaba. Adrián la observaba desde el otro lado del salón. Varios ejecutivos se acercaron a él.
Deberías presentarle a Emma al senador Collins. Antes de que Adrián pudiera responder, otro ejecutivo se rió. Ya lo hizo. ¿Qué? Llevan 15 minutos hablando. Adrián se giró. El senador sonreía. Sonreía de verdad. Emma escuchaba al anciano político describir el programa de alfabetización de su difunta esposa. No estaba haciendo contactos. No se estaba promocionando. Estaba haciendo que otro ser humano se sintiera escuchado. Adrián entendió algo notable. Cada persona importante que Emma conocía se iba pensando que ella le había hecho un favor. No porque los halagara, sino porque de verdad le importaban. Cerca del centro del salón, Victoria decidió que era el momento. Se acercó al escenario donde el maestro de ceremonias se preparaba para comenzar el reconocimiento de donantes. En silencio, le entregó una lista de asientos modificada. 5 minutos después, el anuncio resonó por el salón. Antes de reconocer a nuestros distinguidos benefactores, quisiéramos invitar al frente a varios invitados de honor. Uno a uno, se leyeron nombres. Líderes empresariales, filántropos, funcionarios de gobierno. Finalmente, la señorita Emma Brooks. Emma se sorprendió. No había donado nada. Varios invitados intercambiaron miradas confundidas. Victoria observaba con perfecta compostura. Emma subió al escenario. El presentador sonrió con incomodidad. Lo siento mucho. Revisó sus notas. Parece que hubo un error administrativo. Risas suaves recorrieron el salón. En realidad no hay ningún premio preparado para usted. Más risas. No fuertes, no crueles. Solo las suficientes. Suficientes para hacer que alguien deseara que el piso se abriera bajo sus pies. Emma sintió cientos de ojos posarse sobre ella. Reconoció exactamente lo que había pasado. Alguien había querido este momento. Alguien quería que su vergüenza se convirtiera en entretenimiento. Por un doloroso latido, la niña de 13 años que una vez almorzó sola en la escuela amenazó con regresar. Entonces otro pensamiento la reemplazó. Los voluntarios. Los becarios. Las enfermeras del hospital que había conocido esa misma mañana. Ellos también estaban mirando. Como respondiera importaría mucho más que el porqué de lo que había pasado. Emma sonrió cálidamente al presentador. Parece que sin querer me acaba de dar el discurso más fácil de la noche. El público guardó silencio. Ella tomó el micrófono vacío. Mis padres me enseñaron algo maravilloso. Miró alrededor del salón. Decían, el reconocimiento es un regalo, hizo una pausa. Pero el propósito no lo es. Algunas personas se enderezaron en sus asientos. No vine esta noche esperando aplausos. Sonrió con dulzura. Vine porque en algún lugar de este salón hay personas recaudando dinero para niños a los que probablemente nunca conocerán. Su voz se mantuvo calmada. Si esta noche nos enseña algo, devolvió el micrófono, espero que sea que a veces las personas que hacen el trabajo más importante son aquellas cuyos nombres nunca estaban destinados a ser llamados. Silencio. No un silencio incómodo. Un silencio respetuoso. Entonces, una persona aplaudió. Adrián. Otra se unió. Después otra. En cuestión de segundos, todo el salón se puso de pie. La ovación duró casi un minuto entero. La elegante trampa de Victoria se había transformado en el momento más memorable de la noche. Más tarde esa noche, Emma escapó a la terraza que daba a la ciudad. El aire fresco calmó su respiración. Escuchó pasos detrás de ella. Le debo una disculpa. Se giró. El maestro de ceremonias sostenía el sobre que había causado la confusión. Nunca hubo un error administrativo. Emma asintió suavemente. Lo sé. Debí haber cuestionado la instrucción. Solo hacía su trabajo. No. Su voz se quebró un poco. Ayudé a alguien a humillar a otra persona. Emma miró hacia el horizonte. Ayudó a revelar algo distinto. ¿Qué? El tipo de salón en el que todos estamos parados. El hombre bajó la mirada. Nunca había visto a nadie responder como usted lo hizo. Emma sonrió.
Yo sí. Él pareció confundido. Mi madre. Cuando la gente intentaba hacerla sentir pequeña, el rostro de Emma se suavizó con el recuerdo. Ella siempre se negaba a hacerse más pequeña. Adrián la encontró unos minutos después. Desapareciste. Necesitaba aire fresco. Él se quedó de pie junto a ella en silencio. Debajo, Manhattan brillaba como otra galaxia. Finalmente habló. ¿Por qué no expusiste a Victoria? Emma apoyó las manos en el barandal. ¿Qué lograría con eso? Justicia. Ella negó con la cabeza. No. Solo una victoria. Él la miró. Hay una diferencia. Si humillo a alguien a cambio, sonrió con tristeza, entonces la noche se trata de nosotros. Miró de vuelta hacia el salón. Prefiero que la gente recuerde a los niños que esta gala se suponía que iba a ayudar. Adrián había pasado 20 años viendo a gente poderosa usar como arma cualquier debilidad percibida. Estatus, dinero, influencia, orgullo. Emma no poseía ninguna de esas armas. Y sin embargo, de alguna manera, seguía ganando batallas que nadie más siquiera notaba que se estaban librando. No derrotando a la gente, sino negándose a volverse como ellos. Quizás por primera vez en su vida, se preguntó si el valor de una persona siempre había sido medido por el poder, o si siempre le había pertenecido a quienes eran lo bastante valientes para elegir la bondad cuando la crueldad habría sido más fácil. Ninguno de los dos notó que Victoria los observaba desde dentro del salón. Su sonrisa había desaparecido por completo. Había subestimado a Emma. Ese error no volvería a ocurrir. Si la humillación silenciosa no podía destruir a la consultora, Victoria atacaría lo único que Emma de verdad valoraba, su reputación. Y esta vez, las consecuencias amenazarían mucho más que su orgullo herido. Pondrían en riesgo el futuro de todo el imperio de Luca. Para el lunes por la mañana, Emma notó que algo había cambiado. No dentro de la sala de juntas. Fuera de ella. Las conversaciones se detenían cuando entraba a los ascensores. Personas que antes le sonreían con cortesía ahora solo le ofrecían saludos breves con la cabeza. Los asistentes de pronto medían cada palabra. Incluso la recepcionista que siempre la saludaba con calidez parecía extrañamente incómoda. Emma no preguntó por qué. La experiencia le había enseñado que los rumores siempre llegan de último a la persona a la que apuntan. La respuesta llegó antes del mediodía. Uno de los analistas más jóvenes se acercó a su escritorio con cautela. Probablemente no debería contarle esto. Emma levantó la vista de sus notas. ¿Qué pasó? El joven dudó. Alguien está diciendo que usted manipuló al señor de Luca. Emma casi se rió. Que lo manipulé. Dicen que se está posicionando para volverse parte de la familia. Emma lo miró con incredulidad. Conozco a ese hombre desde hace menos de una semana. Lo sé, pero esa no es la historia que está circulando, bajó la voz. La están llamando ambiciosa. Emma sonrió con tristeza. Qué interesante. ¿Qué cosa? Casi toda mi vida, la gente asumió que no era lo bastante atractiva como para que nadie me notara. Volvió a sus papeles. Al parecer ahora soy lo bastante peligrosa como para que me teman. Al otro lado de Manhattan, Victoria Romano observaba los rumores extenderse exactamente como lo había planeado. Años atrás había aprendido que las mentiras no necesitaban ser creíbles, solo repetibles. Nunca acusó a Emma directamente. En cambio, se limitaba a hacer preguntas cuidadosamente elegidas. No es raro que Adrián de pronto confíe en alguien a quien apenas conoce. Me pregunto si a veces la admiración profesional se vuelve personal. Seguramente es solo una coincidencia. Cada frase terminaba con inocencia creíble. Cada conversación plantaba otra semilla. En 48 horas, los círculos financieros de Nueva York habían creado toda una historia que jamás había ocurrido. Emma no estaba peleando contra hechos. Estaba peleando contra la imaginación. Esa tarde, Adrián notó la diferencia de inmediato. Ejecutivos que normalmente recibían a Emma con gusto ahora cuestionaban cada recomendación que hacía. Un inversionista la interrumpió 3 veces durante una presentación. Otro descartó su análisis sin siquiera leerlo.